Buenas tardes con todos los presentes. Quien les habla es eh, médico residente segundo año de la especialidad de ginecobstetricia del Hospital Nacional Edgardo Rebolletti Martins. Me llamo Marcos Dylan Villegas Ferroñán, soy médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, el tema que les traigo el día de hoy es sobre el manejo de la hiperemesis gravídica, ¿no? Para determinar si es que debe ser un manejo ambulatorio o hospitalario. Bueno, antes que nada debemos entender que las náuseas y los vómitos son normales en el 50% de las pacientes que están gestando, ¿no? Y que inicia generalmente en el primer trimestre, aproximadamente a las 9 semanas. Desaparece en su mayoría a las 16 semanas más o menos, ¿no? Siendo su pico máximo a veces de expresión a las 12 semanas. La hiperemesis gravídica tiene una frecuencia de 0.5 a 2%, o sea que no es lo común, ¿no? Una hiperimesis gravídica. Hay que diferenciarla de las náuseas y vómitos y generalmente se identifica como vómitos persistentes por más de dos veces al día, ¿no? Acompañada de una intolerancia oral que entendamos puede ser a líquidos o a sólidos, es decir que apenas ingesta en los próximos minutos tiende a vomitar. Eh, Además, esta patología se acompaña de cambios clínicos, los cuales debemos estar atentos como son la deshidratación, la pérdida de peso, una alteración hidroelectrolítica, ¿no? La cetonuria. Con respecto a la pérdida de peso, una manera de cuantificarlo se dice que es más del 5% del peso pregestacional. Y otra de las menciones a dar es que esta es una patología, un diagnóstico de exclusión, hay que descartar otras cosas, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces, para poder hacer el diagnóstico de esta patología debemos hacer uso de la anamnesis, de la exploración física, ¿no? Debemos, de verdad, si es que estamos frente a una intolerancia oral, ya sea sólidos o líquidos, el diagnóstico de sospecha principalmente es clínico y como les mencionaba hay que hacer algunos diagnósticos de exclusión, al menos de los focos más frecuentes, ¿no? Para la anamnesis es muy importante la frecuencia y la intensidad. Y esto nos va a ayudar en una escala que les voy a presentar más adelante. En la exploración física hay que buscar signos de deshidratación y para ello pues debemos considerar frecuencia cardíaca, presión arterial, signo del pliegue más o menos, esto es más en niños, las mucosas obviamente, mucosas secas, para ver si hay intolerancia de verdad que es significativa, por lo menos una glicemia capilar, una hemoglucotés que esté menos de 90, cetonuria, que hay un pérdida de peso significativo, más del 5% desde antes en comparación con el peso antes del embarazo. Hay que descartar otros focos que no sea infeccioso, hay que hacer búsqueda de fiebre. Con respecto a que no sea un tumor cerebral, cefalea, no hay que buscar cefalea. Y si es que estamos ante un hipertiroidismo, hay que palpar tal vez un bocio. Voy a detallarlo más adelante estos diagnósticos de exclusión, pero esta es una idea general. Por lo tanto, antes de aventurarnos a dar un diagnóstico definitivo, debemos realizar la anamnesis y el examen físico. Hay que ir descartando algunas patologías, como por ejemplo, en el caso de infecciones, hay que tratar de identificar fiebre, ¿no? Para descartar algunas patologías gastrointestinales o genitourinarias. Dentro de las gastrointestinales, bueno, tenemos la gastroenteritis, gastroparesias, gastroenteritis, hepatitis en las infecciosas, ¿no? Hepatitis, una apendicitis, a veces pancreatitis. En lo que es genitourinarios, bueno, tenemos que descartar una pielonefritis principalmente. En los síntomas neurológicos, para más o menos orientarnos, hay que estar muy atentos a las cefaleas y a los mareos. Las cefaleas más se podrían acompañar o podrían confundirse con un tumor cerebral, no es lo más frecuente, ¿no? Migraña si es que ya ha tenido episodios similares antes del embarazo. Mareos, hay que descartar un síndrome vestibular, ¿no? Si se acompaña de mareo, náuseas, vómito, hay que descartar que el problema no esté en otro lado.
Metabólicos, otras causas de náuseas y vómitos son el hipertiroidismo, uno de los más frecuentes, una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Problemas con cetoacidosis diabética también. Entonces, la importancia de la anamnesis y el examen físico es el que nos va a ayudar un poco a discriminar o a descartar algunas patologías, ¿no? El inicio de las náuseas y vómitos. ¿A qué tiempo inició? Generalmente las náuseas y vómitos, como mencioné, empiezan antes de las 9 semanas. Si empiezan después de las 9 semanas, ya hay que considerar otras patologías. ¿Ya? Es como que una ayuda el punto de corte de 9 semanas. Que haya tenido náuseas y vómitos antes del embarazo también te orienta a que sea otro diagnóstico diferencial. No puede ser la causa que el paciente ya tenía cálculos en la vesícula o ya era diabética y tenía gastroparesia. Eso ya nos orienta a un diagnóstico diferencial. Los antecedentes. En el examen físico, como mencioné, buscar fiebre, puntos dolorosos de Murphy, Magurni para descartar eh, colecistitis o apendicitis, palpar el cuello para buscar cómo esté la tiroides, ¿no? A veces si se palpa, sí podemos hablar de una enfermedad tiroidea, un negocio, o si no se palpa, podría ser tranquilamente también que estemos ante una tirotoxicosis gestacional, ¿no? Que a veces pasa por la similitud de las hormonas, ¿no? entre el beta-HCG y la hormona tiroidea. Hay que decir que no se requiere un perfil tiroideo de rutina, ¿no? No hay que estar pidiéndolo siempre, pero o sea, es válido considerarlo, ¿no? Entre los síntomas neurológicos, como le digo, es muy raro que se presente la hiperemesis gestacional. Por eso hay que pensar en otras cosas, tumores, migraña, migraña y síndromes vestibulares, ¿no? Cuando ya se acompaña de alucinaciones, hay que descartar y el paciente se vuelve encefalopatía, la encefalopatía de Wernicke, ¿no? Generalmente, cuando esto tiene más de 3 meses, esta patología puede acompañarse de la encefalopatía de Wernicke, ¿no? O cuando tenemos problemas con el sodio, podemos estar ante y lo reponemos muy rápido, podemos estar ante una mielomisis espontánea, ¿no? No es lo habitual, pero es válido mencionarlo, ¿no? Considerarlo. ¿Qué nos puede, qué nos puede ayudar como exámenes adicionales? Podemos considerar lo siguiente, ¿no? Y acá he puesto algunos valores, unos puntos de corte, ya que nosotros debemos determinar si están alterados o no, dependiendo del valor que tiene en el primer trimestre. Entonces, un hemograma, si estamos buscando algo de cronicidad, una anemia megaloblástica, ¿no? Por lo menos con un volumen corpuscular medio más de 100, nos podría orientar a que sí, efectivamente, esta paciente tiene desnutrición crónica o que los vómitos sí le han afectado, ¿no? Perfil de coagulación, un TPEP prolongado. Esto en realidad no es lo más frecuente, pero puede haber, ¿no? Puede haber. AGA y electrolitos, esto es lo que más frecuentemente se puede alterar, ¿no? Una hipocalemia cuando es menos de 3.5, una hipocloremia menos de 100, o una alcalosis metabólica hablando de exceso de bases mayor de 3 cruces, o más de 3, perdón. Anion gap aumentado, lo que nos podría sugerir que se pueda deber a cuerpo cetónico en la cetoacidosis diabética, también nos podría orientar a un diagnóstico. O también el mismo hecho de inanición crónica genera sus propios cuerpos cetónicos, ¿no? Y que los podemos encontrar en el examen de orina. Una creatinina más de 1.5 ya nos habla de que hay una disfunción o hay un problema a nivel de la depuración de la creatinina. Otros exámenes que nos pueden ayudar son la ecografía ginecostétrica, ¿no? El ubicar una enfermedad trofoblástica nos habla de una mayor producción de beta-HCG, que podría eso ser la causa una mayor producción de gonadotropina coriónica, y eso podría ser la causa de las náuseas y vómitos. Igual las gestaciones múltiples, mayor producción de gonadotropina coriónica, ¿no? La analítica, eh, bueno, el PCR como marcador de inflamación y también nos puede orientar a la infección. El perfil hepático generalmente no se altera mucho, debe estar sus transaminasas menos de 300. Si es que tenemos más de 300 podemos orientar a otras patologías como son hepatitis, ¿no? En el test para pancreatitis, amilasa y lipasa se puede esperar hasta que se pueda elevar hasta 5 veces
pero más ya hay que buscar otras causas de elevación, ¿no? Perfil tiroideo, eh, podemos valorarlo, generalmente el TSH, si el TSH está normal, ¿no? Tenemos que ver el T4. El 4 está elevado, es un hipotiroidismo que es clínico. Si está normal, también estamos ante un subclínico, ¿no? Listo. ¿Cuál es el objetivo de mi ponencia o de esta exposición en realidad? Es determinar si la patología requiere o no un manejo ambulatorio o hospitalario. Eso es lo único que yo quiero, el mensaje que yo quiero que se lleven de esta exposición. Y para eso les he traído esta escala y las causas que hacen que un paciente se trate ambulatoriamente o se trate de un ingreso hospitalario, ¿no? Esta escala, que se llama la escala de Puck, permite como objetivo principal es cuantificar o hacerlo más tangible, ¿no?, los datos referidos por el paciente y nos da una idea de su gravedad, ¿no? Y en el lado derecho vamos a ver una tablita sugerida por el Hospital Clínico Barcelona que nos orientarían o nos sugieren hospitalizar al paciente, ¿no? Entonces, en la escala de Puck tenemos tres ítems. El primero, todo cuantificado en un día, preguntan ¿cuánto tiempo se siente nauseosa al día? Y entonces no me siento nauseosa, menos de una hora, de 2 a 3 horas al día, 4 a 6 horas o más de 6 horas, ¿no? Y eso da un puntaje. ¿Cuántas veces ha vomitado? ¿No? ¿Cuántas veces vomita? Igual, de 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6 y más de 7. Y arcadas, o sea, la intención de vómito, pero no sale ningún contenido, ¿no? Esas son las arcadas. ¿Cuántas veces sucede? Y esto da una escala. Menos de 6 puntos es leve, de 7 a 12 es moderado, mayor de 13 es grave. Entonces, según esto, según el Clinic, el PUC de 3 a 12 todavía es leve moderado, o sea, puede ir a ambulatorio. Si es más de 13 la escala de PUC, eso es manejo hospitalario. ¿Qué más? ¿Qué otros puntos a considerar? La tolerancia a líquidos. Si una paciente que, pese a todo, tolera aunque sean líquidos, también puede manejarse ambulatoriamente. Pero ya no tolera ni siquiera líquidos, esa es otra indicación ya para que la paciente se hospitalice, ¿no? La tienes en observación, intentas iniciar dieta y persiste, entonces ya tienes que hospitalizarla. Si no hay signos de deshidratación, entonces en realidad las náuseas y los vómitos no han comprometido mucho al paciente, entonces no requeriría manejo más que ambulatorio. Ahora, signos de deshidratación francos, también tiene que hospitalizarse. Pérdida de menos del 5% significa que este no está afectando el peso, estas náuseas y vómitos. Dentro de todo, la paciente tolera, puede comer todavía o no ha alterado la nutrición. Entonces, pero ya tiene más de 5%, ya hay que hospitalizarla también, porque si es considerable la pérdida. Perfil renal y iones normales, o sea que no ha alterado otras funciones, también no tendremos por qué hospitalizar. Pero si ya hay alteraciones en los electrolitos, en la creatinina, en algún órgano, hay que hospitalizar para estudio, ¿no? Tal vez se está tratando no de unas náuseas y vómitos común en el embarazo, sino con los diagnósticos diferenciales, ¿no? Hay que considerarlo y hay que estudiarlo. Entonces, una vez dicho todo esto, yo quiero comentarles la importancia del tema, ¿no? Que primero debemos valorar una de las patologías más frecuentes, ¿no? Como le dije, ocurre en el 50% a 50-90% de las gestantes en el primer trimestre. Hay que identificar si la paciente tiene criterio o no de hospitalizar, ¿no? Ya que esto tiene un impacto en los costos de la atención médica, ¿no? Hospitalizar pacientes en vano en realidad no es lo indicado. Al ser una de las patologías más frecuentes van a encontrar que algunas veces eh, algunas pacientes han sido hospitalizadas sin el criterio adecuado a veces, ¿no? Por desconocimiento en realidad o porque la paciente a veces lo exagera, ¿no? Hay que valorar y hay que saber cómo objetivizarlo todo esto. El tratamiento, en las primeras etapas puede evitar que haya complicaciones más graves, ¿no? O sea, identificar una hiperemesis en sus primeros momentos, pues hará que la paciente no se desnutra, no se altere, ciertas cosas, valorarlo adecuadamente, ¿no? Y eso también nos puede salvar a la paciente de una hospitalización innecesaria. Bueno, ahora que ya les he presentado la escala de Pugh y los criterios de indicación, yo me despido haciendo el siguiente comentario, ¿no? Que
hacer un diagnóstico correcto y un manejo adecuado para las patologías, ¿no? Hará un manejo más efectivo, ¿no? Desde etapas leves, evitando las complicaciones y disminuirá los costos en hospitalizaciones innecesarias, ¿no? Bueno, ese es el mensaje, yo creo, esa es la importancia del tema. Espero se le haya entendido. Y sin más, bueno, muchas gracias por su atención. Eso es todo lo que venía a comentarles. Espero sea de su agrado.